Bueno, muy buenas tardes, son las 5 en punto y como cada viernes estamos dando inicio a este ciclo de seminarios del COVID-19 organizado por el Centro Avanzado en Enfermedades Crónicas, ACDIS. Mi nombre es Sergio Lavandero, soy el director de este centro. Les doy la más cordial de bienvenida, tanto a ustedes como también a la profesora Claudia Bams, que va a ser nuestra moderadora, y también un especial saludo al profesor Eduardo Undurraga, que será el expositor. Así que buenas tardes a ambos y Claudia, queda en tus manos el seminario. Ahí sí. Bueno, muy buenas tardes. Quisiera agradecer al profesor Lavandero y a todo el equipo de investigación del Centro Avanzado de Enfermedades Crónicas por estar presentes hoy día en este ya nuestro tercer seminario de este ciclo COVID-19. Estamos muy interesados en cómo esta epidemia se relaciona con las enfermedades crónicas. Bienvenidos, colegas, amigos de ACDIS, estudiantes de pre y posgrado que sabemos que nos están acompañando, colegas académicos de distintas universidades y personas de la comunidad general. En esta oportunidad tengo el honor de presentarles al profesor Eduardo Undurraga, quien es ingeniero civil de la Universidad Católica y PhD en políticas sociales. Quisiera contarles que Eduardo es investigador asociado del Núcleo Milenio para el estudio del curso de vida y la vulnerabilidad, y también de otro núcleo milenio, que es el Núcleo Milenio para la Investigación Colaborativa en Resistencia Antimicrobiana. Él tiene una investigación muy fecunda que integra métodos cuantitativos para comprender los factores locales, nacionales y también globales que afectan la salud y el bienestar de la población, y particularmente relacionado con enfermedades infecciosas. Así que, ¿qué más oportuno el enfoque, la línea de investigación de Eduardo para conversar hoy día de lo que está pasando con esta pandemia de la cual estamos todos muy, muy preocupados e interesados. Así que, Eduardo, muchas gracias por aceptar esta invitación y te vamos a dar la palabra para que puedas realizar tu presentación y luego tendremos posibilidad de un intercambio de preguntas que nos pueden hacer llegar por el chat o a través de Facebook. Así que muy bienvenido. Muchas gracias, Claudia, por la invitación. Primero quiero hacer un disclaimer. Como dijo Claudia, yo no soy médico, así que tampoco soy experto en virus respiratorio ni en el COVID. Por razones obvias en el COVID, ¿no es cierto? Nadie es experto en este virus. Yo soy ingeniero civil, trabajo en evaluación de intervenciones y programas de salud pública. He trabajado con otros virus, tengo harta experiencia con dengue y con rabia. En general trabajo internacional también en otros países. Trabajé en una unidad de moderación también en CDC durante algún tiempo, particularmente en la epidemia de ébola y también algo de Zika. Así que el objetivo de esta presentación es simplemente tratar de dar algunos claves para poder entender un poco mejor lo que está pasando desde el punto de vista global, ¿cierto? Y de los modelos. Tampoco soy matemático, como me han preguntado muchas veces, así que no soy experto en moderación, yo solamente trabajo en salud pública. Ya con ese disclaimer voy a hacer mi presentación. Entonces, voy a volar primero por los hechos principales. Voy a volar porque esto ya todos lo sabemos. El coronavirus, ¿cierto? Hubo un clúster de neumonía en la ciudad de Wuhan en diciembre, que fue notificado a la Organización Mundial de la Salud el 31 de diciembre. El primer caso fatal ocurrió el 11 de enero. El 23 de enero se hizo un cierre de
de los viajes, de las salidas de los aeropuertos en Wuhan, y después vamos a discutir Wuhan con un poco más de detalle, pero solamente quiero mostrarles este gráfico que me parece bien impresionante. Al lado, a su mano izquierda, ven la cantidad de viajes que de Wuhan en la provincia de Hubei el 21 de enero. En la mano derecha se muestra los viajes del 4 de febrero. O sea, efectivamente el control de viajes fue muy efectivo. El problema fue que Wuhan salen aproximadamente 30.000 personas diarias en vuelo. Y ya al momento de restringir los vuelos internacionales, habían muchas miles de personas que habían salido de Wuhan. Al momento que se cortan los vuelos el 23 de enero, ya había transmisión epidémica en 26 países. ¿Dónde? Para el 1 de marzo ya habían focos epidémicos en Italia, en Irán, en Sur Corea y en una serie de otros países. Y China ya no era el foco principal del virus. ¿Dónde estamos hoy? Con esto termino el contexto. Esto es esta mañana. Se estiman casi 4 millones de casos en el mundo. Llevamos aproximadamente 270.000 muertes confirmadas por COVID-19. Para hacerse un orden de magnitud, bueno, esto afecta a 187 países y territorios, o sea, prácticamente todo el mundo. Para hacerse un orden de magnitud, se estima que la influenza estacional mata alrededor de 270.000 hasta 600.000 personas al año. Pero eso son estimaciones. Muchos de esos casos no son confirmados por laboratorio, por supuesto la mayoría. El contraste es que ya estamos en 270.000 muertes, llevamos 4 meses de epidemia, y son todos confirmados por laboratorio. Así que estamos frente a una epidemia bastante severa. ¿Por qué ahora? Y yo creo que esto es importante dar un poco de contexto. Aquí, este es un estudio publicado en Nature hace algunos años, en el 2008, donde muestra los últimos 60 años, la última década que se estudia aquí es del 90 al 2000, los últimos 60 años en términos de epidemia, por patógenos, por tipos de transmisión, por resistencia a las drogas y también por modo de transmisión, y vemos consistentemente un aumento en el número de enfermedades emergentes. Y esto está definido enfermedad emergente en este estudio como clúster de enfermedades que emergen en un lugar donde no había antes. Entonces vemos un aumento consistente de enfermedades emergentes. Este estudio similar toma una medida comparable. Esto compara solamente las últimas 4 décadas. Las últimas 3 décadas, perdón. Y en este estudio nos muestra el número de epidemias que han ocurrido en el mundo. No sé si se ve el cursor. El eje izquierdo muestra el número de epidemias. Eso son casos que van más arriba de lo normal en un lugar determinado. Y en la mano derecha, la riqueza de estas epidemias. O sea, la riqueza en el sentido de la variedad de tipos de patógenos que la están produciendo. Y vemos de nuevo consistentemente un aumento significativo en las últimas décadas. Entonces, esto nos hace preguntarnos algo, porque por un lado, nunca en la historia de la humanidad habíamos entendido tanto sobre ciencia, o sea, sobre virus, sobre bacterias, sobre resistencia bacteriana, sobre hongos, pero sin embargo nunca habíamos estado tan expuestos a esta epidemia. Y entonces, yo diría, hay 3 razones que la literatura ha destacado en esto, que son los factores principales que están empujando este aumento de la epidemia. Por un lado está la globalización y el tráfico aéreo. En los años 70 habían aproximadamente 310 millones de vuelos anuales, ahora estamos alrededor de 4.000 millones de vuelos anuales. En esta slide se muestra 3 epidemias. Acá arriba vemos la epidemia de ébola. El gráfico de la izquierda son el número de vuelos emergiendo de cada país, ¿cierto? Partiendo de cada país. Estados Unidos lejos el que tiene más vuelos. Pero después aquí en este gráfico vemos
los principales destinos de Guinea, Liberia y Sierra Leona, que era donde fue la epidemia de ébola del 2014, y por lo tanto el riesgo asociado de cada uno de los destinos. Entonces vemos aquí que los lugares donde hay mayor vuelos provenientes de esta zona que estaba afectada por la epidemia son Londres, Bruselas, París. Obviamente llega un virus a París y de ahí sale hacia todo el mundo. En la mano derecha vemos el riesgo de Zika, y esto muestra algo ligeramente distinto porque los círculos muestran los destinos desde Brasil, también en avión, y aquí mezclan dos factores. Por un lado tiene que estar el vector, que en este caso es un mosquito, dos mosquitos realmente. Entonces vemos la densidad de este mosquito, y al mismo tiempo también el número de vuelos que salen de Brasil, y esto cuando comenzó la epidemia de Zika, y juntando estas dos bases de datos tú puedes ver efectivamente cuál es el riesgo de contagio en cada una de estas zonas. Entonces el primer factor, vamos a decir que es la regulación del tráfico aéreo. El segundo, importante, es la alteración de hábitat y el cambio climático. Y en esto, por supuesto que las enfermedades que más se ven afectadas son las enfermedades con vectores, por ejemplo, como muestra este ejemplo. Esta es la presencia de Aedes aegypti y Aedes albopictus, que son los que precisamente contagian dengue, Zika, chikungunya, West Nile. En Estados Unidos hoy, principalmente en el sur, en la zona más tropical de Estados Unidos, más húmeda, y las proyecciones para el 2050, del rango geográfico donde va a ser posible vivir para este mosquito. Entonces vemos un aumento significativo, aquí vemos lo mismo para Europa, esto actualmente, y vemos cómo hacia el 2050 toda Europa del Norte realmente se transforma en un lugar donde el mosquito puede vivir. Esas son proyecciones, esto no se sabe todavía. Entonces vemos cómo este segundo factor, vemos el primer factor, aumento de los viajes y conectividad, segundo factor, un cambio climático muy pronunciado. El tercer factor es urbanización, donde tenemos ciudades más densas, donde hay una creciente presión sobre el medio ambiente, y eso es lo que ha generado todas estas enfermedades zoonóticas, ¿cierto? Que son enfermedades que pasan de ciclos animales a ciclos humanos. Se produce este spillover, ¿cierto?, entre los ciclos animales a los ciclos humanos. Vemos aquí un aumento significativo en las tasas de urbanización en el mundo, y al mismo tiempo hay mayor presión sobre el medio ambiente, mayor densidad, problema en el uso de residuos, infraestructura sanitaria insuficiente, y esto genera lo siguiente. Aquí vemos, por ejemplo, volvemos al artículo anterior de enfermedades infecciosas emergentes. Aquí el primer gráfico muestra el riesgo de enfermedades zoonóticas que vienen de la vida salvaje, ¿cierto?, del wildlife. Y vemos de ganadería, ¿cierto? Aquí vemos droga resistente y transmisión por vectores, por supuesto muy fuertemente en la zona donde viven, la zona tropical y subtropical, donde están los mosquitos. Pero sobre todo lo importante de esta slide es que los lugares de mayor riesgo son precisamente aquellos lugares donde los sistemas de vigilancia son más precarios, donde hay menos vigilancia de virus, donde hay menos capacidad de respuesta efectiva, donde tienen menos capacidad de laboratorio y donde hay menos investigación también. Entonces, todos estos factores van haciendo que vivamos en cada vez mayor riesgo de epidemia. Esto no es nuevo, son dos reviews del 2007, un artículo del 2005, PNAS y Clinical Microbiology Reviews, donde efectivamente los dos artículos destacan el riesgo del consumo de horseshoe bats, que son los principales sospechosos de este coronavirus, esta presencia de coronavirus, y es un virus que además muta muy rápido, en esta interacción con los humanos, a través de los mercados, lo que se llaman los wet markets. Entonces esto es algo que la ciencia viene advirtiendo hace bastantes años. Entonces, algunos conceptos útiles sobre epidemias en general. Un artículo que a mí me gusta mucho, me sirvió mucho también para entender esto, por supuesto, en forma esquemática de entender una epidemia. Las epidemias son mucho más complejas que esto. Una epidemia se puede graficar por la transmisibilidad
transmisibilidad del patógeno lo que la genera. Vemos el ejemplo de influenza, y en el eje X vemos la severidad clínica. Entonces vemos que esta escala está hecha, ¿cierto? El peor escenario es la influenza de 1918, la famosa gripe española, donde tú tienes una alta transmisibilidad y además una alta severidad clínica. ¿Cómo se mide la transmisibilidad y la severidad clínica? Entonces, yo diría, hay un número que es muy útil para medir la transmisibilidad clínica, es lo que se llama el número básico de reproducción. Y esto, que hasta hace muy poco era un número oscuro que nadie sabía, hoy está en todos los diarios, así que puede pasar rápido. Yo creo que la mayoría de los que está escuchando entienden. El número de reproducción esencialmente te muestra cuál es el potencial epidémico de un patógeno. Y en simple significa en una población que es completamente susceptible, es decir, que no tiene resistencia a la infección, ¿cuántos pacientes, cuántas personas en promedio contagia cada persona contagiada durante el periodo infeccioso? Yo estoy infectado durante mi periodo infeccioso, ¿a cuántas personas en promedio voy a contagiar? Entonces, aquí en esta ilustración se muestra, es un R0 de 2, donde un contagiado contagia 2, cada uno de esos contagia 2 más, cada uno de esos contagia 2 más. ¿Por qué esto es importante? Uno podría decir, bueno, ¿y qué? ¿Qué tanto es el R0? ¿Por qué es tan importante? La influenza estacional tiene un R0 de 1.3 más o menos. En promedio va variando, pero en promedio vamos a decir 1.3. Y eso significa que en 10 generaciones, o sea, parte la infección aquí, pasa 10 ciclos, en 10 ciclos cada persona tiene el potencial de contagiar a 14 casos. El COVID, si nosotros creemos que el R0 se ha calculado para el COVID aproximadamente en 2,5. Eso significa que el COVID en 10 generaciones contagia 9.500 casos. Es decir, si un enfermo se queda en la casa con influenza, ahora 14 contagios. Una persona con COVID se queda en la casa y no contagia a nadie, ahora tiene el potencial de ahorrar 9.500. Entonces, esa es la diferencia. Un pequeño número tiene un efecto gigante. Y la severidad clínica se puede caracterizar como la tasa de letalidad. Esa es una de las formas de caracterizarla, no es la única, por supuesto, y es esencialmente la proporción de infectados que mueren. Y aquí compara, ojo que este eje está en logaritmo, pero se compara la tasa de letalidad en este eje con la infectividad en este eje, y el coronavirus está probablemente en alguna parte de acá. Es decir, probablemente alrededor del 1%, se ha dicho 5, 6 y bastante menos como la influenza, y también tiene un R0, un número de reproducción básico de alrededor de 3 más o menos, 2,5, 3. Es complejo porque es una de las cosas más fáciles de confundir y confundirse en epidemiología es esta tasa de letalidad. Muestro un ejemplo, la Organización Mundial de la Salud, esto a comienzos de marzo, dice que la tasa de letalidad es 3,4 y Trump dice no es 3,4. Esto es una exageración. Ahora, increíblemente Trump tenía toda la razón. Aquí vemos la tasa de letalidad tiene bastante más complejidades. La primera es que el riesgo de morirse varía mucho según la edad. Algo bien particular de esta enfermedad, por ejemplo, la influenza, tiene la misma forma, pero tiene una cola también en niños pequeños. En el COVID eso no se ha visto hasta ahora. Lo segundo es que hemos visto mucha variación por país. Esto también es un poco antiguo, es de comienzos de marzo, pero vemos la misma variación. Esto es porque depende mucho de la estructura etaria del país, ¿cierto? Si los mayores están a mayor riesgo, por supuesto que si la población tiene más viejos, va a observar una tasa de letalidad mayor. Dividir simplemente el número de contagiados por el número de muertos. Pero también depende de la capacidad del sistema de salud. Y eso es porque
cuando tú tienes un sistema de salud que se ve sobrepasado, como vimos en el caso de Italia, por ejemplo, como estamos viendo ahora en algunos hospitales en Nueva York, eso por supuesto que aumenta la capacidad del sistema de responder y empieza a morir gente que quizás en condiciones óptimas no hubiese muerto. Y por último, depende de la severidad de los casos diagnosticados. Cuando tú estás diagnosticando casos muy severos, como fue el caso de Italia, donde la mayoría de los test está guardado para personas casi en la puerta del hospital realmente, tú ves una tasa de letalidad mayor, porque tu denominador va a ser el número infectado. Entonces, todas estas cosas son importantes y por eso es tan difícil de equivocarse en esto. Hay subreporte de casos también, hemos visto bastante evidencia que hay subreporte. Aquí un amigo me corrigió, me dijo que no era subreporte, sino que era subdiagnóstico. Pero la idea es la misma, ¿cierto? En China se estima que el 86% el 86% de las infecciones que salieron de China no fueron detectadas. El 66%, estos estudios en general están mostrando que hay una proporción importante de los casos de COVID que no estamos viendo. Y eso es porque no tiene síntomas aparentes. Se habla de los asintomáticos, pero en realidad las personas infectadas no tienen síntomas que son aparentes. Y también, bueno, depende por supuesto de la disposición de la gente de acudir al sistema de salud. Hay gente que tiene más tolerancia, hay gente que tiene menos, y los clínicos en esto nos pueden explicar mucho mejor que yo por qué pasa eso. Entonces, lo importante del mensaje es que la letalidad debe ajustarse. ¿Por qué? En este gráfico de aquí vemos que al comienzo de una epidemia normalmente lo que uno ve son casos mucho más severos, por eso en China al comienzo se calcularon una letalidad altísima, y eso fue bajando en la medida que se empezaron a detectar casos menos severos. Acá abajo se muestra, esto es una pirámide de severidad, ¿cierto? Los casos aquí asintomáticos o con síntomas leves son los más difíciles de detectar porque la gente muchas veces no va al sistema de salud, tampoco se hace los test. Entonces tú tienes que ajustar la tasa de letalidad por lo que estás viendo y lo que no estás viendo, pero además porque mucha de la gente infectada hoy se va a morir. Lo que se estima es que aproximadamente una persona desde que se infecta hasta que fallece pasan alrededor de 19 días en promedio, por supuesto con una variabilidad enorme. Entonces, esto lo quería poner porque es un ejemplo de cómo uno se puede equivocar y por qué hay que tener tanto cuidado con estábamos muy contentos en Chile que teníamos una cifra de 0,3%, que era una de las mejores. Y eso tiene que ver con varias razones que podemos discutir después, pero en parte tiene que ver con el perfil de los infectados, en general gente relativamente joven, no en tanto riesgo y además en el cono oriente fuertemente de la capital, que es gente con menos enfermedades crónicas, etc. De la página web de medicina de la Universidad Católica, es bien interesante porque muestra cómo fue evolucionando la letalidad en el tiempo. Mediados de abril vemos un aumento fuerte y después vemos con corrección. Acá abajo el mismo rojo, igual que acá, sin corrección. Esto me parece que es hasta fines de abril, alrededor de 1,4% de la tasa de letalidad, que ya es mucho más alto que el 0,3% que estaba celebrando la prensa. Después hacen un desfase por 7 días, por esto que los infectados, ¿cierto?, demoran en fallecer, y después tengo un desfase de 14 días, y vemos que siempre aumenta la tasa de letalidad. Entonces estos son interesante también porque Peter Hotez es uno de los profesores, una persona muy importante que sabe mucho de enfermedades infecciosas, un pediatra, la Escuela de Medicina Tropical en Baylor College en Estados Unidos, y además es fundador de PLOS Scientific y un montón de otras revistas, donde publica este gráfico. Es muy sencillo, dice, bueno, ¿cuál es el mapa de riesgo del COVID? Dice precisamente los lugares donde tienen mayor densidad. Esto lo publica hace bastante tiempo, a fines de marzo, antes de que quedaran las COA en Estados Unidos, y dice, ojo aquí. Lo destaco porque también hemos visto, ayer o antes de ayer vi este mapa que me pareció súper provocativo, de Santiago también, donde hemos visto precisamente que el virus, que en un inicio estaba arriba, ¿cierto?, en el cono oriente de la capital, perdonen la gente de región que hablo de Santiago, pero es donde hay más casos,
y se ha ido moviendo hacia el sector poniente de la capital, norponiente y surponiente, donde hay mayor densidad, pero también bueno, hay otros factores sociales que hacen que sea mucho más severa la enfermedad, más grave, digamos, la enfermedad allá. Hay mayores enfermedades crónicas, la gente tiene menores posibilidades de respetar las cuarentenas, porque viven con lo que ganan en la semana, hay más comercio informal, mayor densidad poblacional, y aquí muestra los bloques de viviendas sociales, que son otro potencial foco de infección que es bastante preocupante. Entonces, en la respuesta, ¿qué es lo que hacen los modelos? Voy a tratar, me quedan 8 minutos, voy a tratar de explicarlo rápidamente. En una población susceptible, como muestra esta primera caja, los círculos celestes son susceptibles y el café son infectados. En la medida que pasa el tiempo, empiezan a aparecer más infectados y va incrementándose la curva epidémica, donde tengo los cafés infectados, los celestes susceptibles. En la medida que aumentan los infectados, van disminuyendo los susceptibles, hasta que llegan a un pic y luego disminuyen los infectados, porque ya no hay a quién más infectar, y la gente pasa a un estado recuperado. Esto que parece muy simple, esto es exactamente la base de los modelos mecanísticos, de todos estos modelos que han ido surgiendo en esta epidemia. Y esencialmente, estos modelos consisten en que la gente vive en 3 cajas, en el fondo, susceptibles, 3 categorías: susceptible, infectado y recuperado, o removido, que son los muertos, y hay una tasa, ¿cierto?, en el que uno pasa de un estado a otro. Hay modelos mucho más complejos, por supuesto, esto se puede complejizar todo lo que uno quiera hasta el infinito, pero el parámetro clave es este R0 que estamos hablando al comienzo, que es uno de los factores claves para caracterizar una epidemia. En simple, esto es una curva epidémica típica. Cuando el R0, este número básico de reproducción, el R efectivo debería decir realmente. Cuando el R efectivo es mayor que 1, la epidemia va creciendo. Cuando el R efectivo es 1, o sea, cada persona infectada contagia en promedio a 1 más, la epidemia llega a un pic, y después cuando el R0 es menor que 1, sigue bajando la tasa epidémica, baja la epidemia y el número de infectados, pero siguen habiendo infectados, quiero decir, o sea, no es que se acaben los infectados, pero el potencial de crecimiento de la epidemia es mucho menor. Y este R0 está determinado por la duración de la infectividad, es decir, cuántos días una persona está infecta a otro, el número de personas susceptibles que contacta y la probabilidad de infección en esos contactos. Entonces, ¿qué tan largos son esos contactos? ¿Qué tan cercanos? ¿Cuánta gente yo veo? Por eso es importante, todas estas medidas de distanciamiento social afectan una de estas 3 dimensiones. Más bien estas 2. La primera es una característica del virus. Entonces, esto de aplanar la curva, esto yo me imagino que todos lo han visto. La curva epidémica normal, ¿cierto? Cuando está fuera de transmisión, tiene esta forma. Cuando yo hago medidas de mitigación, lo que hago es que disminuye la pendiente, mi R efectivo, por lo tanto mi curva es más larga, y yo voy a tratar de nunca pasar la capacidad del sistema de salud. Esto me lo voy a saltar. Este es un paper, el paper más importante que han salido, salió el 15 de marzo, fue el que cambió la política de Inglaterra, y esencialmente lo que hacía el artículo es decir, mostraba la curva epidémica sin ninguna intervención, la línea roja es la capacidad del sistema de salud, y con distintas intervenciones qué es lo que pasaba con la curva. Y lo que mostraba es que con todas las intervenciones más típicas a las que la epidemiología, la curva iba a salir de control, iba a sobrepasar la capacidad. Sí, es lo que hemos estado viendo en Inglaterra. Después salió este artículo que es bien interesante, que se parece mucho a lo que está tratando de hacer Chile ahora, con esta estrategia de supresión dinámica, como la llaman en Chile, que es donde tú haces un lockdown, libera, y en Chile además se está haciendo de manera selectiva en distintas municipalidades. La buena noticia es que la epidemia se puede parar, como lo que vimos en China. Aquí vemos este R0, que ya todos sabemos lo que es. En China comenzó con un R0, con un R efectivo de aproximadamente 4, es decir, una expansión muy rápida de la epidemia. Cuando se declaró el cordón sanitario, se suspendió incluso el transporte público, bajó a un R de 1,25, y eso es esta fecha aquí, el 23 de junio, disculpen, el 23 de enero.
y luego comienza la cuarentena centralizada, donde todos los casos de COVID los sacan y se los llevan a estadios. Y ahí realmente le pegan el golpe final a la epidemia, y bajan y la epidemia termina. Entonces, aquí vemos el cordón sanitario. La segunda estrategia fue un aumento de capacidad del sistema. Se hicieron 2 hospitales en 2 semanas. Además, un aumento de recursos humanos y materiales. Entonces vemos, esta es la curva si no hubiesen hecho nada. El celeste es una proyección. Aquí vemos el primer impacto, donde cortan la curva. Si es que no hubiesen hecho ninguna medida más, la proyección sigue creciendo, que es un poco lo que estamos viendo en Chile. La tercera es el control de la fuente de infección. Es la única forma de parar una epidemia. Esto es una muestra. El 8 de abril reabrieron el transporte en Wuhan. Esto es una foto del primer día que reabrieron. Mucha gente de casa, sigue habiendo control y sigue además el miedo en Wuhan de que esto vuelva a abrirse. Unos aportes que ha hecho la moderación en esta epidemia, los voy a nombrar rápidamente, porque muchas veces no se entiende muy bien qué tienen que ver estos modelos matemáticos con una epidemia, por qué sirven los modelos matemáticos para ayudar a controlar. Y la razón es esta, es decir, esto fue publicado el 17 de enero, o sea, antes de las restricciones de viaje. China estaba reportando 60 casos, y el grupo de Imperial College dijo, mira, por lo que nosotros estamos viendo que sale de Wuhan y por lo que estamos viendo los reportes, nosotros estimamos que deben haber alrededor de 1.700 casos. Primera alarma. La segunda fue a fines de febrero. Un grupo de Isaac Bogoch de la Universidad de Toronto dicen Irán tenía 43 casos reportados, y el grupo de Bogoch dice, mira, por lo que nosotros estamos viendo en los aeropuertos, estimamos que hay 18.000 casos. Otro aporte, esto también es de fines de enero. En base a los casos, a los contagios que habían en China, se estima el riesgo en base a los vuelos internacionales, ¿cierto?, de contagio en los otros países, y esto destaca la posibilidad de pandemia de esta. Es interesante también, solamente en base a números, el 23 de enero, cuando se sabía muy poco del virus, el grupo Julian Roux y Christian Altaus dicen, miren, en base a lo que estamos viendo, este virus no solamente... los números no dan si el virus solamente es contagiado por animales, sino que probablemente hay contagio entre humanos. Comienzo de marzo, 2 de marzo, en base a los números, el virus no puede estar contagiando solamente con sintomáticos, sino que probablemente hay transmisión asintomática del virus, o sea, antes de generar síntomas. De los matemáticos. Luego hace poco, hace 2 semanas, donde se estima que el pic de transmisión es durante el comienzo de síntomas o un poco antes, nuevamente en base a algunos casos. Aquí estiman la tasa de letalidad, ¿cierto?, con correcciones por subreporte, por pacientes que están enfermos que van a fallecer porque sus casos van a empeorar. Esto es interesante también, cambio climático. Base estiman, esto es una proyección, todavía este artículo todavía no pasa el revisión de pares, pero es interesante porque son las primeras estimaciones del efecto estacional del virus, y de hecho varias estimaciones de los efectos de mitigación ahora usan estos valores estacionales, esta variación estacional en la transmisión del virus. Entonces, estos modelos van viendo distintos aspectos del virus. Chile, y con esto voy a terminar. Si me pueden dar 3 minutos más, con esto voy a terminar. ¿Qué es lo que se está haciendo en Chile desde el punto de vista de modelación? Primero quiero decir que hay muchos expertos en modelación matemática que tienen modelos muy sofisticados, que están haciendo cosas muy interesantes, distintos tipos de modelos estadísticos. Estos modelos vienen en 2 grandes sabores, que son los modelos estadísticos o fenomenológicos, y los modelos mecanísticos, que son estos modelos como de cajita. Pero también hay modelos de agentes, hay otros modelos. Se hizo un seminario del que participaron 16 grupos de Chile, de varias universidades. El 17 de abril está todo disponible online, si alguien se interesa verlo. Vamos a conversar cuáles eran las principales fuentes de error, cuáles eran las principales fuentes de incertidumbre. Hay unos modelos muy interesantes,
de la Universidad de Chile, de la Universidad de Aysén, de la Universidad de Valparaíso, de la Católica del Maule, y están reportando, la mayoría de estos grupos está reportando en sus páginas web sus estimaciones para Chile. Las medidas de mitigación que han pasado, aquí voy a volar. Nosotros calculamos, esto es para Chile, un trabajo que está todavía en progreso, pero calculamos el número efectivo de reproducción para Chile, que es aproximadamente 1.6, que es menor que el R0, ¿cierto? El R0 es 2.4. Estos son los primeros días de marzo, hasta el 30 de marzo. Si es que hubiésemos seguido esta trayectoria por la que veníamos, nosotros predecimos que la curva hubiera seguido creciendo, pero sin embargo vemos este corte. Y esto, si se recuerdan el gráfico que les mostré de Wuhan, tenemos aquí un primer corte importante. Y esto, interesantemente, son justo 2 semanas después del cierre de escuela, justo 2 semanas después del cierre de aeropuerto. El gobierno declara emergencia nacional el 18 de marzo también. Entonces, aproximadamente coincide con las medidas más severas que se han ido tomando. Y vemos un aplanamiento de la curva importante. Otra pregunta que teníamos, que hemos estado tratando de mirar con 2 colegas, tampoco está publicado esto, también es un trabajo, es sobre esta relación entre el número de test positivos y el número de casos, que ha sido una cuestión que coincidentemente estuvo en discusión el fin de semana, porque es muy difícil comparar entre países o entre regiones o número de casos, cuánto están creciendo cuando nosotros estamos testeando un número distinto de pacientes todos los días, pero además estamos obteniendo distintas tasas de positividad. Entonces hay algunas relaciones, nosotros descomponemos esto, todos estos artículos están disponibles, los puedo mostrar y después discutirlos con un poco más de detalle. Y lo último que hicimos, que estamos trabajando en otras cosas también, pero esto también me parece que es interesante, hicimos el problema de todas estas curvas, de estos modelos mecanísticos, es que en general están en páginas web, ¿cierto? Uno no entiende muy bien cuáles son los supuestos, es difícil modificarlos, uno puede cambiar parámetros, pero no se entiende muy bien cómo se hacen los cálculos. Entonces, nosotros viendo esta dificultad, y además entendiendo que la mayoría de las personas que trabajan en salud pública, que tienen que tomar decisiones, no necesitan modelos muy complejos, sino que lo que necesitan hacer es como entender los posibles escenarios, qué es lo que posiblemente va a pasar en el futuro. ¿Cuáles son los posibles escenarios? Que si yo hago esto, ¿qué es lo que podría pasar? Entonces, implementamos este modelo que mostramos acá, que es un modelo SEIR, que incluye, además de lo que les mostré antes, incluye una fase latente del virus, y en hospitales y fuera del hospital. Y lo implementamos en una planilla Excel, que es muy fácil de usar, viene con instrucciones, viene con todos los supuestos. Aquí les voy a mostrar un pantallazo, te pide el número de casos mensuales, es muy claro en lo que te pide. Tú puedes elegir el día y puedes calcular cómo cambian las curvas. Aquí hay un ejemplo, esto es una estimación ilustrativa, por supuesto. R, ¿cierto? Aquí la línea roja muestra la capacidad del sistema. Esto muestra demanda de camas UCI en Santiago. Vemos que en el primer caso sin ninguna estrategia, aquí vemos con una estrategia de mitigación que comienza, me parece que lo hicimos para el 1 de abril, y vemos que la curva todavía tiene la epidemia tiene todo el potencial si se corta la mitigación. Aquí lo cortamos en septiembre y vemos de nuevo la curva. Entonces, te permite jugar un poco y entender cómo va variando la curva epidémica en distintos escenarios. Con esto voy a terminar. Me gustaría destacar este artículo de Nature que dice, bueno, ¿qué es lo que los gobiernos tienen que hacer en todos los países del mundo? Primero, seguir la recomendación de la Organización Mundial de la Salud, es decir, expertos, de la gente que sabe de epidemiología. Hay mucha gente en Chile, hay un comité de expertos de primera también, que han dado muy buenas recomendaciones, y en el fondo seguir la opinión de los expertos, de la gente que ha trabajado en otras pandemias. Lo segundo es publicar toda la evidencia y hacer investigación abierta, o sea, poner todo ahí, mostrar los supuestos, ser transparente en eso. Y lo último es la colaboración internacional, que eso también va a salvar muchas vidas. Esto, para terminar, ¿cierto? Es un error teorizar antes de tener los datos, ¿cierto?
porque cuando uno empieza a teorizar antes de los datos, empieza a distorsionar los datos para calzar las. Por esto, me gustaría agradecerles nuevamente por la invitación y estoy abierto a preguntas. Me pasé 6 minutos, disculpen los organizadores. Ahí tengo audio nuevamente. Muchas gracias, Eduardo, por esta excelente presentación. Yo he estado recogiendo los comentarios de los chats que han llegado y en primer lugar transmitirte todo el agradecimiento y felicitaciones desde Facebook y desde Zoom por esta presentación súper interesante. Tenemos hartas preguntas, así que te voy a ir seleccionando algunas. Algunas fueron llegando en el transcurso y como que las fuiste contestando hacia el final, pero yo de todas maneras voy a tratar de dar una oportunidad de que se hagan todas las preguntas y tú las puedes reforzar según lo que te parezca. Hay una inquietud de varias personas sobre el tema de tu opinión sobre las cuarentenas dinámicas y si de lo que has revisado en otros países hay alguna experiencia similar a lo que está haciendo Chile, y finalmente si en tu opinión con la estrategia chilena actual se va a poder frenar la epidemia. Esa sería una primera pregunta. Súper buena la pregunta y difícil de responder. Si fuera fácil, yo creo que ya tendríamos todo bajo control. Yo creo que lo que yo he visto es que la estrategia de Chile de esto, lo que llaman, creo que le están llamando como cuarentenas dinámicas, es bien innovador y mi impresión es que vamos a mirar para atrás en algún tiempo, en algunos años probablemente, vamos a decir, mira, qué interesante lo que hizo Chile, porque lo complejo de esta epidemia es que tú tienes que compensar, por un lado, el control del virus y el control de los contagios, con un criterio de realidad de qué es lo que se puede hacer. Porque todos quisiéramos que hubiera una cuarentena hasta que apareciera una vacuna, pero eso en la práctica es imposible, y lo que hemos visto en muchos países que han tenido cuarentena, China tuvo 76 días de cuarentena, es que empiezan a aparecer otros problemas. Empieza la violencia doméstica, y empieza el desempleo, y eso puede tener también consecuencias de largo plazo. Hemos visto también aumento, por ejemplo, en muertes por malaria en algunos países, porque el sistema deja de atender otras prioridades. Mi impresión es que estas estrategias como de cuarentena selectiva es interesante, puede ser útil. Yo creo que el gobierno lo sabe muy bien y todos los epidemiólogos saben que la única forma de parar una epidemia es aislando el virus. No hay otra forma, o sea, el resto es chaya. Si tú no sabes dónde está el virus, si no eres capaz de aislarlo, esto usted no va a parar. Entonces, un desafío mayor, yo creo que la parte más fácil de la epidemia, en mi impresión, es la parte que pasamos ya, donde el virus estaba bastante más focalizado, y estaba focalizado también, además en comunas donde era más fácil hacer cuarentena, porque la mayoría de las personas tienen ahorros, porque viven en mejores condiciones, o sea, con más espacio, quiero decir, y donde tú no tienes que salir a trabajar todos los días, porque mucha gente tiene la posibilidad de hacer este trabajo a distancia. Yo creo que el desafío más complejo viene ahora, y yo creo que quizás va a ser impopular, pero yo creo que estamos entrando ahora en la fase difícil de esta pandemia, que va a ser cómo controlamos ahora que ya el virus está masificado, que ya no está tan bien focalizado. Yo creo que en esto siempre hay que estar alerta, nunca hay que entrar en pánico, ni mucho menos. Hay que estar alerta. Mi impresión es que el gobierno tiene muy buena gente, el comité de expertos de primera, y así que, como decía Nature, hay que escuchar las recomendaciones de la OMS y también de los expertos.
Muchas gracias, Eduardo. Mira, un segundo tema que generó inquietud, interés, el tema ambiental que tú mencionabas y esto de la estacionalidad. Entonces quería pedirte si podías comentar un poquitito más en relación a eso, el efecto de la estacionalidad y cómo se incorpora en los modelos. Nos interesa mucho, dado que Chile vamos caminando raudamente a los meses invernales, y el efecto o relación entre la contaminación del aire en particular, que también es una cosa que nos afecta a la región metropolitana en particular, en lo que tú has podido revisar de otras experiencias, cómo se relaciona con la ocurrencia de casos y con el pronóstico eventualmente de personas contagiadas por COVID. Entonces, ¿puedes comentar En un esto poquito? quizás los clínicos saben mucho mejor que yo esto, pero nosotros vemos todos los años que las demandas por enfermedades respiratorias suben en invierno. Y eso tiene dos razones. Una razón es justamente el tema de la contaminación, y eso pasa también en ciudades como Osorno, Temuco, Coyhaique, Santiago, por la calefacción a leña. Eso es por un lado. Por otro lado, hay un efecto estacional, ¿cierto? Porque cambia el comportamiento de las personas. Tendemos a ventilar menos, ¿cierto? Estamos más apretados, nos juntamos más, no estamos al aire libre, y eso también tiene un efecto. Pero también hay un efecto a nivel biológico, y esto yo lo conozco un poco mejor con el caso del dengue, que es donde yo hago más investigación, y que en el caso del dengue afecta dos cosas. El dengue, por un lado, el calor aumenta la reproducción de los mosquitos, pero por otro lado también hace que el virus sea más efectivo y se traspase más fácilmente. Entonces, ese estudio lo que hace, no se mete en los mecanismos biológicos, sino que lo que hace es que toma los datos de todos los países donde hay datos de COVID y trata de dilucidar cuál es el efecto de la temperatura y dice, mira, independiente de si sea el mecanismo biológico o behavioral, o sea, de comportamiento humano, lo que estamos viendo es que se produce un aumento significativo en la tasa de transmisión en los lugares donde hace frío. Ellos son un poquito agnósticos como los mecanismos, dicen, estamos dejando que hablen los datos. Y probablemente lo que vamos a ver es eso, o sea, yo creo que eso se suma un poco al efecto que estamos viendo que el virus se ha transmitido por Santiago y por regiones también. Estuvo bastante focalizado en un comienzo en algunos lugares, ahora está en todo Chile. Son esos como dos efectos. Muchas gracias. Oye, una pregunta un poco más metodológica. En tu opinión, ¿qué posibilidades hay de que la pandemia no siga un modelo típico de los clásicos que conocemos y que se están utilizando para realizar estos modelamientos? Es muy probable. Lo que pasa es que esa es una súper buena pregunta. Yo creo que aquí estamos todos aprendiendo, ¿no? Los virólogos, los clínicos, la gente que hace modelos, porque es un virus nuevo. Entonces, ahora, los modelos epidemiológicos, siempre estos modelos son simplificaciones de la realidad. Hay un estadístico famoso del siglo XX que dice, que es como un mantra así entre la gente que trabaja en esto, que es como, todos los modelos están malos, pero algunos son útiles. Y entonces la pregunta que uno tiene que hacer sobre un modelo no es si el modelo describe bien la realidad o es preciso o describe la realidad, porque siempre los modelos son simplificaciones, sino que lo que hay que preguntar de un modelo es si el modelo te permite entender algo que no es aparente, te permite iluminar algún aspecto de la pandemia que de otra forma tú no ves. Entonces, la gracia de tener datos, yo mostré ahí varios ejemplos de cosas que hemos ido aprendiendo en esta pandemia, que simplemente vienen de conocer mecanismos biológicos básicos, ¿cierto?, de los virus y de la transmisión, y ver que los datos a veces empiezan a hacer ruido, no calzan con los modelos típicos. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Por ejemplo, ese artículo que salió el 3 de marzo o el 2 de marzo, donde dice, oye, ojo que los datos sugieren que hay transmisión antes de los síntomas. Antes de entender cuál es el mecanismo, y de hecho, a los 4 o 5 días después de ese artículo, salió un artículo en el New England Journal of Medicine, de un caso alemán que había contagiado a 5 o 6 otros pacientes antes de tener síntomas. Entonces,
de repente estos modelos empiezan a hacer ruido, y tú dices, bueno, aquí hay algo raro, aquí hay algo que no veo, y entonces levantan una bandera. Entonces yo diría, de los modelos no hay que preguntar, los modelos no sirven para predecir el futuro, ni tampoco no son la realidad. Los modelos lo que sirven son para comprender cosas de la pandemia que no son aparentes y que no entendemos normalmente. Ese es el rol de estos modelos. Súper interesante esas observaciones, gracias Eduardo. Mira, otras preguntas que nos han llegado tienen que ver con la posibilidad de estimar a través de estos modelos el porcentaje de asintomáticos. Por ejemplo, en Chile, eso es una cosa, y la otra, la posibilidad de aproximarse con estos modelos a la situación de personas que habiendo sido catalogadas como recuperadas, volvieron a dar positivos con PCR para el virus. Entonces, ¿cómo ves tú esa posibilidad que con los datos vamos a tener alguna aproximación a estos dos casos? Sí, probablemente aquí la gente que trabaja en laboratorio sabe responder mucho mejor que yo, pero déjenme decirle un poco desde mi punto de vista. Hay varios estudios ya que han estimado la cantidad de casos que no son reportados por el sistema. Algunos de esos casos corresponden a los casos que no tienen síntomas aparentes, es decir, casos que son muy leves, por ejemplo, tú tienes un pequeño malestar, que saliste de la ducha, toses un rato, que hay con una tos pegada y crees que es la ducha, en realidad es COVID. Esos casos nunca vamos a saber que están. Entonces, ya hay varios modelos que estiman eso, y se estima aproximadamente que el 60% de los casos que están en la comunidad no se encuentran. Al menos eso es lo que muestra China. La segunda pregunta sobre los casos que ya no tienen COVID y que aparecen como positivos. Y eso, mi impresión es que tiene más que ver con el tipo de test que se hace. Porque el PCR te saca una muestra, ¿cierto?, de tu garganta, y entonces lo que hace es que replica el material genético del virus. Salió hace poco un artículo donde el virus deja trazas, ¿cierto? El virus no necesariamente está vivo, pero deja trazas en tu organismo, tuviste una infección fuerte, que el PCR es capaz de detectar en algunos casos. Entonces, eso puede ser una explicación por la cual de repente tú tienes un caso positivo y que vuelve a parecer positivo más adelante. Otra es que simplemente la persona deja de hacer síntomas y sigue con el virus. Entonces yo diría, ahí yo paso la pelota quizás a la gente que trabaja en laboratorio, que va a poder explicarlo de mejor manera que yo. Mi impresión es que ahí es bueno también, está todo el mundo de los test de serología, ¿cierto?, que detectan anticuerpos, y eso es otra discusión que es bien interesante, pero esos tests son una manera de entender fácilmente o cuántas personas están infectadas que no pudimos detectar. Entonces, si tú haces un muestreo aleatorio, es un poco complejo porque los casos obviamente no son independientes, como un típico muestreo aleatorio. Tú tienes mucho mayor probabilidad de tener COVID si estás en una comuna donde hay COVID que si no. Entonces, es un poquito complejo hacer un muestreo aleatorio, pero el principio es igual. Si tú haces un muestreo aleatorio donde tomas muestras de los pacientes, vas a poder saber aproximadamente qué porcentaje de pacientes tú estás detectando con tu sistema de vigilancia y qué porcentaje de pacientes tú no estás detectando. Y eso yo entiendo que hay un estudio ahora de la Universidad del Desarrollo, creo que la doctora Ferreiro está metida también, y donde están haciendo justamente eso, test de serología con 600 personas en la región metropolitana, y pronto vamos a empezar a saber eso. Y hay 30 estudios ya publicados en el mundo donde han investigado ese tema. Eso es lo que puedo Eduardo. decir. Sí. Bueno, muchas gracias por tu presentación. Yo también tenía varias preguntas. Bueno, existe toda una polémica acerca del uso de los anticuerpos. De hecho, la FDA ha aprobado distintos tipos de kit. La polémica es si acaso son efectivos o no, porque muchos te dicen, bueno, tú puedes tener anticuerpos, pero no son neutralizantes, que son al final los que tú requieres de inmunidad. Y como tú has mencionado, estamos aprendiendo, llevamos 5 meses. La gran pregunta, ¿qué tipo de inmunidad va a producir esto? Entonces, la primera pregunta, ¿en algún modelo se ha tomado en cuenta qué pasaría si es que la inmunidad no dura más, por ejemplo, más allá de un año?
La segunda, pues cada día aprendemos más. Por ejemplo, ha salido información reciente que existiría una aparentemente nueva forma de transmisión, por ejemplo, en el semen, que es algo que está recién en evolución. Lo otro, toda esta polémica de que en Francia se detectó un caso mucho más temprano que es el que se detectó primariamente reportado en Wuhan, porque hoy día se han empezado a cuestionar diagnósticos que inicialmente se hicieron de bronquitis, y como han vuelto atrás, hay muestras, se ha descubierto, por lo menos en Francia, que tal vez una persona en París se infectó entre el 14 y el 21 de diciembre, y cuando de hecho han entrevistado en la BBC a la persona que estuvo infectada, relató los síntomas, contó que 2 de sus hijos también habían estado en cama y que aparentemente la esposa era la portadora. Y era gente que no tenía antecedentes, nunca haber viajado a China. La única duda que existe es que ella trabajaba cerca del aeropuerto Charles de Gaulle. Entonces se piensa que tal vez hubo una circulación del virus inicial, que tal vez el virus podría haber cambiado, que es una discusión si acaso el virus en realidad tuvo una circulación primaria relativamente inocua y que posteriormente, normalmente los virus mutan, así que eso no es novedoso. Así que por ahí van mis preguntas. Son súper difíciles. Muy buenas preguntas. No sé si tengo una respuesta, pero voy a tratar de dar un poco lo que yo conozco. El tema de la inmunidad limitada, por supuesto, es súper importante para los modelos. Precisamente estos modelos asumen que el R0 es el potencial de una epidemia en una población que es susceptible. Entonces, si tú tienes tu modelo donde tú tienes un porcentaje de la población que está recuperada, ¿cierto? Susceptible nuevamente, que vuelve a ser susceptible, bueno, eso nos deja en un escenario aún peor que el que estamos modelando. Ahora, como usted decía, llevamos 4 o 5 meses de virus recién, o al menos oficialmente reconocido, y eso va a ser muy difícil saber, o sea, cuánto va a ser la inmunidad. Por eso yo creo que por eso hay que tener tanto cuidado con esta idea de los carnets de inmunidad y de... aquí estamos siempre pisando huevos. Yo creo que siempre cantar victoria es peligroso. Es complejo, eso sí se puede incorporar en los modelos. De hecho, los otros coronavirus graves que afectaban a humanos, el SARS-CoV-1 y el MERS, se estima que producen una inmunidad de entre 2 y 3 años. Esos son los estudios que hay hasta ahora. Entonces, de todas formas, la evidencia sugiere que podría ser más de un año, pero también sugiere que es limitada, no es un sarampión, por ejemplo, no es una fiebre amarilla que te produce una inmunidad total. Lo otro es que tampoco sabemos cuánta inmunidad genera, ¿cierto? O sea, no solamente el tiempo, sino qué tan intenso es la respuesta. Pero eso se puede incorporar en los modelos y en la medida que vayamos aprendiendo, por supuesto, todos estos modelos van mejorando. Los modelos ahora son mucho mejores que lo que eran hace 2 meses. Lo otro, la nueva forma de transmisión, sí, increíblemente, esa fue la primera pregunta que me tocó en el estudio de ébola, fue meter en una juguera de datos también una serie de evidencias sobre transmisión sexual. Y es complejo porque eso también genera un estigma con la gente que está recuperada. Y hay un montón de problemas además en la población, y etc. Pero efectivamente pueden haber nuevas formas de transmisión. Incluso se ha hablado de si el virus se transmite por aire o se transmite por gotas. Todas esas cosas afectan los virus y afectan también este número básico de reproducción. Mientras el virus tenga nuevas formas de transmitirse, es más difícil de controlar. Ahora, en general, la transmisión sexual es relativamente manejable, por lo menos mucho más que por gota.
Lo último, el caso de Francia, eso es bien complejo. Yo honestamente no lo había escuchado. Lo que yo sí sé es que el mercado de Wuhan lo cerraron el 8 de diciembre. Y China reconoció, avisó oficialmente a la Organización Mundial de la Salud el 31 de diciembre. O sea, también hay un margen ahí que uno pudiera pensar, quizás un poco político también de alguna manera, ¿no? Pero honestamente no sabría decir eh, si es el mismo virus, si es otro virus, si mutó o no mutó, lo desconozco. Lo interesante de este virus es que nunca en la historia de la humanidad, yo creo, tanta gente había estado investigando el mismo tema. Así que estamos aprendiendo aquí todos los días, a toneladas. Sí, mira, yo he estado en Wuhan 2 veces y para mí era una ciudad desconocida, pero en realidad está en el centro de China. Es como un centro neurálgico porque hay varios ríos, como el aeropuerto es moderno. De hecho, vuelan en vuelos internacionales. Es increíble. Ellos dicen que es una ciudad chica, pero cuando es una ciudad chica son más de 10, creo que 12 millones de habitantes. Claro. Entonces es de una magnitud increíble. ¿Tenemos tiempo todavía, Claudia, o no? Tal vez una última, Ya. una o dos preguntas, dado que ha sido tan generativa tu presentación, Eduardo, y también, solo para que no nos quede fuera, quiero decirte que hay colegas de Brasil y de otros países y te están mandando muchos saludos, agradecer tu presentación. Y mira, Bueno, hay gracias. una o dos preguntas que queremos transmitirte en cuanto a la incorporación de otras variables en los modelos. Hay una pregunta quieren saber cuánto cambian estos modelos al ir incorporando otros factores contextuales, como la distribución de edad o nivel socioeconómico, que podría ser distinto entre las comunas o regiones del país, porque evidentemente van a complejizar estos modelos, pero ¿es parte de lo que hoy día tú has visto que se está haciendo en nuestro país, o hay algunas variables que no disponemos y que sería bueno incorporar? Eso es una pregunta sobre los factores básicamente contextuales y cómo agregarlos a estos modelos. Sí, súper buena pregunta también. Por supuesto, estos modelos hay muchos tipos distintos, o sea, hay modelos que consideran unas cosas, otros modelos que consideran otras, no es que vengan en un sabor, sino que tienen un montón de formas distintas y distintas especificaciones. Por supuesto que sí se puede incorporar la variación de riesgo por edad, por enfermedades crónicas, por geografía, por contacto, por cambios de comportamiento. Los modelos que yo he visto en Chile, hay unos modelos particularmente interesantes en la Universidad de Chile, tienen modelos muy sofisticados también, eh, donde incorporan todo esto. Eh, la Universidad del Paraíso también está haciendo cosas interesantes, la Universidad de Aysén. O sea, todos estos factores se pueden incorporar y en la medida que hay, aquí hay una distinción que me gustaría hacer también. Una cosa son los datos que el ministerio eh, comunica, ¿cierto?, a la gente. Yo creo que en eso Chile es un lujo en términos de lo que la gente sabe. O sea, tú te metías a la página web del ministerio, ves lo que está pasando, ves las estimaciones de letalidad, las hospitalizaciones. En eso yo diría un 7,3 estrellas. Pero para investigación, datos más desagregados son mejores siempre, porque, porque te permiten caracterizar mejor cosas que no estamos viendo ahora. Y al final, esto no es como un libro de recetas, que uno tenga como, hay formas de hacer las cosas, sino que más bien, cuando tú estás viendo los datos, empiezan a emerger, como esos ejemplos que mostré, empiezan a emerger patrones que cuesta explicar. Y ahí es cuando viene como la ciencia, ¿no? Que tú dices, bueno, ¿por qué esto no se comporta como lo que nosotros hemos visto? ¿Por qué esto es distinto que la influenza? ¿Qué es lo que está pasando aquí que es raro? Y ahí tú empiezas a ver y empiezas a profundizar, y viene esta gracia que tiene la universidad, que en el fondo yo muestro algo, y viene otro grupo y me dice, oye, pero ¿sabes qué? No estáis viendo esta parte podría mejorarla con estos parámetros, o hay un modelo de cambio climático, por ejemplo, que podrías considerar, y ahí se empieza a generar empiezan a emerger temas que investigadores solos no ven. Eso es como la gracia como del ecosistema universitario, yo pienso.
Muchas gracias. Y también contarte a ti, Eduardo, invitarte y al resto de nuestros colegas, amigos, estudiantes, que vamos a seguir teniendo seminarios muy interesantes cada día viernes. De hecho, el de la próxima semana va a abordar el tema de los factores ambientales. Así que te dejo muy, muy invitado y Gracias. quisiera agradecer y dejar la palabra final a nuestro director para que despida este seminario. Está No se sin escucha, audio. está sin audio. Le vamos a avisar. Yo lo escucho. Ahí va. A lo mejor dio un mensaje de despedida. Ahí es Sergio. Sí, Caterina, ahí te escuchamos. Ahí está. Ah. Caterina, ¿quisieras comentar algo hacia el final? Porque estamos en el momento de cierre del seminario. Sí, no, si yo lo estuve escuchando por el Facebook del Tono, pero ahora me pasé al Zoom. No, solamente agradecerle, que ha sido estupendo. Y ahí yo mandé un par de comentarios sobre algunas preguntas, pero nada muy importante. Tal vez contarle que recién el lunes presentó un islandés que ellos han genotipificado el 100% de los virus que han ocurrido, creo que son 900 casos. Y ha podido ver cómo ha ido mutando. Entonces ellos pueden identificar el virus que salió de Wuhan, el de París, el de Italia, el de Nueva York, el de Los Ángeles, porque tiene una alta mutabilidad, pero no ha mutado nada en las partes que nos interesan, por suerte, que es donde está trabajando la vacuna. Así que eso también va a ser un desafío para los modelos y un aporte cuando se pueda conocer los haplotipos del virus, que son como las familias, pero todo apunta a que viene de Wuhan y han podido hacerle todos los cambios que sufre en el proceso, en el transcurso. Eso nomás. Ya, Gracias. bueno, Caterina, muchas gracias. Bueno, Eduardo, nuevamente te despedimos, muchas gracias y dejamos cordialmente invitado a todo el público para el próximo viernes a las 5 con una nueva conferencia de este ciclo COVID del Centro Avanzado en Enfermedades Crónicas, ACDE. Buenas noches a todos. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Chao.